Bueno. Listo, entonces el tema que vamos a revisar el día de hoy es complicaciones de cavidades anoftalmicas. ¿Ya está grabando o no? Sí, ya. Espera. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy tenemos un tema muy bonito, que es complicaciones que se presentan dentro de la cavidad oftálmica en un paciente a quien se le ha realizado una enucleación o una evisceración. Entonces, Carlos Andrés nos va a tocar un tema que es este. Vamos a todos aprender mucho de este tema. Bienvenido, este es el programa de oftalmología de residencia de la Universidad Javeriana Cali y Clínica de Oftalmología de Cali. Bueno, buenos días a todos. Entonces, como ya dijo el doctor, el tema del día de hoy es complicaciones de cavidades anoftálmicas. Mi nombre es Carlos Pérez. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando rápidamente de la anatomía, sobre todo de la órbita, pues que es la estructura más implicada en este tipo de procedimientos. Entonces aquí tenemos, pues, de acuerdo a la estructura orbitaria y la relación de las diferentes, pues, partes de esta área anatómica que vamos a tener en cuenta o a intervenir. Entonces, en el reborde orbitario superior, el techo de la órbita, que sería este representado en la figura de acá, tenemos el hueso frontal representado en color azul claro y las estructuras asociadas son el seno frontal y el nervio supraorbitario, que estaría más o menos a este nivel y que por lo tanto pues hay que tener en cuenta en el momento de la intervención, de las intervenciones quirúrgicas. La estructura en la pared lateral de la órbita, que sería esta representada en color naranja, tenemos el hueso del esfenoides y el cigomático y la estructura asociada a este nivel es el ligamento cantal lateral. El reborde inferior y piso de la órbita, representado en color verde, los huesos implicados son el cigomático y el maxilar, y en las estructuras asociadas son el oblicuo inferior, el recto inferior, el seno maxilar y el nervio infraorbitario. En la pared medial de la órbita, representada en este color azul aguamarina, los huesos que vamos a encontrar son el maxilar y el etmoides, y las estructuras asociadas, el recto medio, el seno etmoidal, el ligamento cantal medial y el sistema lagrimal. Entonces vamos a iniciar hablando acerca de las cavidades anoftálmicas. Entonces tenemos que la exéresis de un ojo y de sus contenidos, y de su contenido, perdón, y el contenido de la órbita puede estar indicada en pacientes con cáncer intraocular u orbitario, en ojos ciegos dolorosos y en aspectos estéticos no satisfactorios a este nivel anatómico. Entonces hay varias técnicas quirúrgicas y rehabilitadoras, específicamente tres, que son la enucleación, que consiste en la extracción completa del globo ocular, y sus indicaciones son en tumores malignos intraoculares primarios sin otra opción de tratamiento, en pacientes que han tenido algún tipo de trauma cuando la oftalmía simpática supera la posibilidad de recuperación visual, y en ojos ciegos dolorosos o desfigurados que la enucleación es preferible sobre la evisceración. La evisceración es el vaciamiento del contenido intraocular, manteniendo la esclera y los músculos extraoculares, y se extrae la córnea para acceder al contenido ocular, y lo que se hace es conservar estas estructuras intactas, permitiendo una mejor movilidad en el momento de la rehabilitación del paciente con diferentes, pues, ayudas protésicas. Y en este caso, pues, las muestras histopatológicas incompletas no son recomendables, sobre todo en pacientes con neoplasias malignas. Entonces, el aspecto, digamos, aproximado de este tipo de procedimientos es el que vemos en la imagen a la derecha. Y la exenteración implica la resección del globo ocular junto con todas las partes blandas de la órbita, y sus indicaciones son en tumores malignos de la órbita primarios o que tienen una invasión orbitaria desde los párpados, la conjuntiva, el globo ocular o los anexos. La cavidad puede cubrirse con piel, como vemos en la imagen de abajo, o un injerto de grosor parcial, o dejar que cicatrice por segunda intención, dependiendo, pues, del tipo de herida que queda al final del procedimiento. Y también la otra indicación son las enfermedades no malignas, como la mucormicosis orbitaria, que es poco frecuente. Entonces hablemos ahorita de la rehabilitación y la clasificación. Entonces las cavidades anoftálmicas, tienen un proceso de retracción
cuando va pasando el tiempo. Entonces, siempre que estamos ante un paciente que requiere la extracción del globo ocular, tenemos que entender pues, la necesidad de la rehabilitación y a veces es difícil por el desarrollo de dicha retracción. Entonces, se presenta por un desequilibrio espacial en la órbita que se debe a una pérdida de volumen, movilización de tejidos de la grasa orbitaria, alteración en la superficie posterior, reducción en la motilidad, alteración del flujo lagrimal y proceso irritativo crónico subcutáneo a nivel del fornix por un inadecuado uso de la prótesis, pues dependiendo pues, de cada paciente. Y también puede deberse a una técnica quirúrgica inadecuada por no colocación de implante primario, manipulación excesiva de tejidos, un cierre quirúrgico inadecuado o cuando no se coloca conformador. Entonces tenemos una clasificación, que es la clasificación de la retracción, y se divide en 5 grupos, A, B, C, D y E, y con 4 grados distintos, y esto con el fin de orientar el manejo reconstructivo, dependiendo del tipo de paciente y del grupo y el grado en el que estemos. Entonces, en el grupo A es el paciente con ojo inestético. Su manejo es conservador en la gran mayoría de casos, puesto que está el globo ocular completo y se observa y se rehabilita con un lente cosmoprotésico, un tatuaje corneal o con concha escleral, pues dependiendo de cada paciente. Entonces, más o menos sería como la paciente de la imagen, que se rehabilita, digamos, fácilmente, entre comillas, sin intervención quirúrgica. El grupo B son los pacientes que son viscerados con un implante primario y su rehabilitación ideal es con volumen, motilidad, superficie posterior y fondo de saco amplios. Y eso más o menos es la imagen que vemos arriba. Y en el grupo C son pacientes enucleados con implante primario y su rehabilitación de volumen, motilidad, convexidad de la superficie posterior y amplitud de fondo de sacos es óptima. En ambos casos, la ampliación de los fornix superior e inferior con mucosa bucal es la primera opción y soportando y fijando el injerto al periósteo con bandas de silicona. Dentro de la clase de los otros grupos tenemos el grupo D, que es el paciente eviscerado o enucleado, pero que no tiene implante primario y en el cual va a haber una superficie posterior irregular, sin motilidad, con fondos de saco rasos, rasos, un enoftalmo secundario, citosis palpebral secundaria con secreción. En este tipo de pacientes con focos de saco profundos, no hay, que son además de grupo de tipo 1, no se usa implante y es necesario rehabilitarlas con un implante, que no tiene implante, perdón, es necesario rehabilitarlas con un implante secundario tipo injerto dermograso, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Los pacientes del grupo E son pacientes con microoftalmos y anoftalmos congénito y es una malformación de severidad variable que pues, se caracteriza por tener cavidades pequeñas y las órbitas reducidas con una fibrosis muy escasa. Entonces vamos a hablar ahorita de los grados de retracción de las cavidades. En el grado 1, el paciente cuenta con unos fondos de saco amplios, una depresión del surco palpebral superior, secreción abundante usualmente, prótesis voluminosas y laxitud del párpado inferior. En el grado 2 tenemos un paciente de este aspecto de la imagen de la derecha, un fondo de saco inferior estrecho, depresión del surco palpebral, prótesis en hipertrofia y un arqueamiento del párpado inferior. En el grado 3 tenemos un paciente con retracción del fondo de saco superior e inferior, con una prótesis pequeña, inmóvil y lagoftalmos, es más o menos la imagen que vemos en la izquierda. Y en el grado 4, pues la retracción que está generalizada, que forma un nicho que imposibilita el uso de la prótesis. Este se relaciona con antecedentes de irradiación, quemadura y traumas oculares severos. Entonces vamos a hablar ahorita de los implantes orbitarios y las opciones que existen. Entonces los implantes orbitarios son materiales irregulares, vivos o inertes que reemplazan el volumen perdido a nivel de la cavidad orbitaria. Estos tienen, digamos, la función de prevenir la retracción de la cavidad y mejorar el paciente estéticamente, preparando todo pues para usar una prótesis finalmente. Entonces tenemos, de acuerdo al diámetro, va a ser el volumen del implante y el volumen de la prótesis. Es una tabla
digamos que se aproxima a lo que debería ser. Entonces, en cavidades con diámetros de 18 milímetros, entonces vamos a tener un volumen de implante de 3.1 ml y un OCC y un volumen de prótesis de 4.8 aproximadamente. En diámetros de 20, el volumen de implante va a ser de 4.2 y el de prótesis de 3.7. Y en diámetros de 22, el volumen del implante va a ser de 5.6 y el de la prótesis de 3.7. Dentro de las opciones tenemos pues la cascarilla cosmética, que es esta que vemos en la imagen de arriba y que quedaría instalada como se ve en la imagen de abajo. Entonces, una prótesis ocular que se usa para tapar un ojo que se encuentra en tisis o de aspecto desagradable, puede restaurar el volumen orbitario y a menudo proporciona un resultado estético satisfactorio, y la movilidad es razonable por transmisión de los movimientos del ojo. Los implantes cosméticos, pues son materiales, los materiales del implante pueden ser compactos, que son integrados, fabricados en silicona o acrílico, y los porosos, que son integrados, fabricados en polietileno e hidroxiapatita. En pacientes con enucleación y evisceración, entonces hay una reducción del volumen del contenido orbitario, y esto, digamos, obliga a tener una prótesis ocular grande sin implante orbitario, entonces no da una solución satisfactoria. Entonces, la consecuencia de esto es una mala movilidad y un párpado inferior que se extensa bajo su peso y puede desplazarse fácilmente. Y el implante pues, puede instalarse en la misma intervención o programarse posteriormente. El crecimiento fibrovascular en los implantes porosos facilita la movilidad de la prótesis situada por encima, pero pues este tipo de implantes tienen algunos problemas que vamos a ver más adelante. La movilidad mejora si el implante se rodea de esclera donante o cuando se instala una malla y se fijan los músculos extraculares a nivel de su superficie, entonces va a tener una movilidad, digamos, más natural. Las prótesis oculares, entonces lo que se hace es introducir un conformador hecho de silicona o acrílico para mantener los fondos de saco. Este tipo de herramientas pues, son instaladas hasta que se adapta un ojo artificial a la cavidad, perdón. Se toman moldes iniciales de la cavidad oftálmica por impresión, más o menos de 6 a 8 semanas después de la cirugía, y se fabrica una prótesis adaptada a la cavidad individual y que sea acorde pues, con el color y forma del ojo contralateral. Vamos a hablar ahorita acerca del síndrome anoftálmico. Digamos, este es un síndrome que pues, los pacientes con este tipo de situaciones, con el paso del tiempo, tienen los cambios involutivos de los tejidos blandos a nivel periocular. Entonces, por lo cual es importante hacer seguimiento, no dar de alta al paciente, sino que estar, digamos, en continuo control. Y las modificaciones se dan por múltiples factores. Las alteraciones estéticas que se presentan luego de la rehabilitación, entonces conforman lo que se llama el síndrome anoftálmico. Entonces, en él puede haber una depresión del surco palpebral superior, enoftalmus, ptosis palpebral, ectropión o entropión, entre otras que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vamos a ver las complicaciones o, digamos, los eventos secundarios a una exenteración o una enucleación o evisceración. Entonces los pacientes pueden contar con una sequedad a nivel de la cavidad, puesto que la producción de lágrimas y la secreción de las glándulas de meiomio va reduciéndose con el tiempo. Entonces el paciente puede manifestar una sensación de irritabilidad y ardor dentro de la cavidad. Puede haber aumento de secreción como un mecanismo compensatorio. Generalmente el tratamiento pues, es con lubricante ocular o geles oftálmicos frecuentes durante el día, y hay algunos autores que recomiendan una gota de aceite mineral que permite el parpadeo con suavidad sobre las prótesis instaladas en los pacientes. La descarga mucosa, pues, digamos, se relaciona con la que acabamos de describir. Entonces, la secreción mucosa con el tiempo puede afectar la calidad de vida del paciente porque puede ponerse constante con el paso del tiempo. Entonces, la prótesis, como se comporta como un cuerpo extraño, estimula la secreción de este tipo de, digamos, materiales.
La manipulación de la prótesis también puede representar un retraso en el desarrollo normal de la microbiota y entonces va a haber un daño en la superficie de la misma por la constante exposición a esta secreción. Y también puede presentarse que no haya precisión en la cavidad, entonces esto forma un material, un espacio muerto que puede facilitar el acúmulo de secreciones y por tanto el desarrollo de infecciones a este nivel. Y pues se recomienda en todos los pacientes realizar un mantenimiento periódico de la prótesis, individualizado, pues depende de cada paciente, de cada situación, reforzar la higiene y la educación para el cuidado de la misma y evitar la manipulación frecuente. Entonces vamos a hablar ahorita acerca del granuloma piógeno y la presencia de papilas a nivel tarsal. Entonces los granulomas piógenos pueden ser puede ser una de las causas de descarga crónica de la cavidad y pues puede encontrarse como un signo de irritación o microtrauma. Es similar a la imagen que vemos arriba, donde tenemos un granuloma rodeando, pues, digamos, el implante de la prótesis. Entonces, la descarga crónica debe distinguirse de conjuntivitis papilar gigante. El mecanismo de acción de esta conjuntivitis es desconocido, pero pues hay autores que han propuesto que sea una respuesta a un antígeno determinado que se encuentra a nivel de la superficie de la prótesis. Las papilas gigantes mayores a 1 milímetro en la conjuntiva tarsal es el hallazgo más característico, como vemos en la imagen de abajo, y el tratamiento puede ser difícil y se sugiere un esteroide tópico. También se ha propuesto o se ha iniciado el uso de ciclosporinas y tacrolimus que han demostrado efectividad en este tipo de pacientes. Tenemos dos foticos de cortesía del doctor Antonio Quintero, donde vemos una paciente con papilas gigantes a nivel de la conjuntiva tarsal y aquí se ve pues en mayor detalle. El lagoftalmo también es otro tipo de complicación en el cual hay una exposición pues, de la superficie protésica porque no hay un cierre completo de la hendidura palpebral y puede manifestarse con una resequedad de la superficie anterior de la prótesis, con adherencia de borde palpebral y de la línea de pestañas. Puede mejorarse la superficie sin necesidad de remover la prótesis, cubriendo la superficie digamos, irrigando con lubricante y también se recomienda como en la entidad de resequedad al aceite mineral en la noche sobre la superficie de la prótesis. Estas son dos imágenes también cortesías del doctor Antonio Quintero y donde también podemos ver en la imagen de abajo una exposición de las suturas no absorbibles, pues entonces sería pues como una doble complicación en este paciente. La cavidad dolorosa, pues el dolor y el disconfort pues no es tan frecuente, pero puede presentarse de leve a severo y hay una amplia variedad de problemas que pueden causarlo. Entonces aquí encontré esta tabla de causas de cavidades dolorosas. Entonces podemos encontrar que puede ser por una malposición de los párpados, ya sea entropion o ectropion, o un cierre incompleto palpebral. Problemas conjuntivales como ya lo vimos, el granuloma piógeno, el quiste conjuntival de inclusión, la conjuntivitis papilar gigante o presencia de neoplasias, las dificultades de la prótesis en sí, como es un pobre encaje a nivel de la cavidad, un daño a nivel de la superficie de la prótesis, que haya pues rayaduras o algún tipo de irregularidad que pueda facilitar la formación de depósitos y reacción pues alérgica a la prótesis ocular como tal. Los problemas del implante que pueden relacionarse con infección, inflamación, migración o exposición. Los problemas de la cavidad que puede, digamos, deberse a una malignidad recurrente en caso de que estemos frente a un tumor orbitario, que se presente pues inflamación a nivel de las estructuras como es la escleritis, por ejemplo, posterior a la evisceración o la contracción de la cavidad pues anoftálmica como tal. La glándula lagrimal, que puede, digamos, causar sequedad a nivel de la cavidad y pues el paciente manifestar dolor, ardor o malestar. O el dolor referido en áreas adyacentes como en la base del cráneo, en los senos
frontal o paranasal, o la neuralgia posherpética, por ejemplo. Hay otros tipos de causas de dolor, como son el síndrome de dolor regional complejo o el signo pues, de dolor de ojo fantasma. El quiste orbitario anterior es otra de las complicaciones, son las complicaciones, una de las complicaciones, perdón, leves, y entonces puede alterar la comodidad del paciente y el encaje adecuado de la prótesis, puesto que es un volumen pues, que no debería estar allí. Crece el epitelio, hay un crecimiento del epitelio conjuntival que se encuentra enterrado y que se suturó en el momento pues, de la herida al realizar la extracción del globo ocular o la evisceración, depende del caso. El manejo pues, es la excisión del quiste quirúrgicamente, puede también tratarse con marsupialización. Hay autores que recomiendan la inyección de alcohol también y recientemente pues, se ha propuesto el ácido tricloroacético como tratamiento de esta entidad. La aspiración no se recomienda porque, pues, al, digamos, extraer el líquido del quiste puede recurrir fácilmente. La malposición palpebral es también otra de las complicaciones que podemos encontrar y esto es debido a la laxitud del párpado inferior, que es un problema pues, relacionado en pacientes con edad avanzada. Puede corregirse quirúrgicamente con la técnica de tarsal strip, que ya la revisamos hace 2 semanas, y el ajuste horizontal del párpado puede ayudar a mantener el contorno natural del mismo, sobre todo el párpado inferior y el canto lateral, que permite pues dar un soporte a la prótesis. Ahí pues un adecuado fornix inferior, secundario a la migración anterior de la grasa orbitaria inferior y adelgazamiento o disrupción del ligamento suspensorio. Entonces, estas pues digamos son las causas de la malposición palpebral. Podemos encontrar también entropio, como vemos en la imagen de arriba, y como efecto secundario, pues las pestañas van a estar dirigidas verticalmente, y esto pues es común en pacientes anoftálmicos. Entonces puede resolverse con suturas rotacionales o procedimientos tipo tarsotomía que pueden ser muy efectivos, como vemos en la imagen de abajo, y en casos avanzados puede llegarse a ver la necesidad de recurrir al alargamiento de la lámina posterior con presencia de un espaciador, ya sea membrana mucosa, cartílago auricular o nasal o mucosa de paladar duro, por ejemplo. La ptosis del párpado superior, pues también hace parte pues, de la malposición palpebral, pues, específicamente la ptosis puede resultar por un tamaño inadecuado del implante, una migración del implante orbitario, laxitud del párpado superior, dehiscencia senil de la aponeurosis del elevador, que pues, es común en los pacientes de edad avanzada, y debe analizarse la causa antes de realizar un plan quirúrgico para saber qué es lo que debe pues, corregirse y lograr el mejor resultado posible. El aumento del tamaño de la prótesis ocular también es otra opción conservadora para corregir la ptosis, pero en casos de pacientes leves. Es una paciente, que si fue intervenida, entonces vemos una ptosis a nivel del ojo izquierdo y el resultado posterior de la intervención quirúrgica en la imagen de abajo. Estas son unas imágenes cortesías del doctor Antonio Quintero. Entonces podemos ver un paciente de edad avanzada con una laxitud de los párpados, tanto superior e inferior. Entonces hay como consecuencia una cavidad elongada y por tanto pues hay un desplazamiento de la prótesis porque no tiene un adecuado soporte a nivel del párpado inferior principalmente. El surco superior y el enoftalmos, que podemos ver claramente en la imagen de arriba, entonces en el ojo derecho de la imagen de arriba, entonces hay un espacio mayor a nivel del surco superior y esto es contribuido gracias pues, a una ptosis palpebral o una malposición del párpado inferior, como vimos en las imágenes anteriores. El implante puede desplazarse hacia atrás y hacia abajo debido pues, al peso del mismo y a la laxitud del párpado inferior sobre todo. El surco entonces se profundiza y el ojo tiene un aspecto enoftálmico, pues con respecto al contralateral. Y hay otros factores que son, como son el implante en sí, que sea de un tamaño menor
al que requiere el paciente, o que haya una atrofia mayor a la esperada a nivel de la grasa orbital. Los cambios en prótesis también pueden proporcionar un soporte y un volumen adicional y ayudan a mejorar la posición y la plenitud a este nivel. Y pues en caso de requerir intervención quirúrgica, entonces se hace una corrección de defectos óseos de las fracturas orbitarias antiguas, restauración del volumen de la cavidad o el injerto del tejido del surco superior. Los implantes de acrílico y otros materiales también son adecuados para el aumento del volumen orbitario. Entonces, esto es, por ejemplo, uno de los implantes que podría, digamos, instalarse a este nivel para mejorar el resultado estético del paciente. Digamos que en casos de surco superior y en oftalmos también pues, hay una posibilidad para retener la prótesis y otra opción pues, es el injerto dermograso, perdón. Entonces se realiza una marcación del cuadrante del sitio del implante, en este caso del paciente es a nivel del cuadrante superior externo de la nalga. Se debe realizar una desepitelización del mismo, entonces dejando la dermis subyacente como vemos en la imagen, la segunda de la grasa y de la dermis, y el injerto se coloca con la presencia de un conformador en forma de anillo para mantener los fórnices pues, a este nivel. En la última imagen pues, se visualiza el injerto de grasa a la dermis y 2 a 4 semanas pues, el epitelio crece por encima del injerto dermograso. Estas son 2 imágenes también cortesías del doctor Antonio Quintero, donde vemos un implante dermograso pues, en proceso de reintegrarse. Esto es una imagen pues, más detallada y esta es la imagen pues, más general de la paciente. La migración del implante es otra de las complicaciones posibles y puede ocurrir sobre todo con implantes orbitarios que lleven mucho tiempo o que sean de larga duración, que no se le ha hecho un mantenimiento adecuado, un seguimiento pues esperado, pero pues puede ser esperable pues por el paso del tiempo y los cambios progresivos a nivel de los tejidos blandos. Entonces, pues lo que se hace es unir los músculos rectos en su posición anatómica normal o, digamos, implantes no porosos y se envuelve sobre ellos, logrando una tasa de migración baja. La tasa de migración es más alta en implantes porosos porque pues, su superficie rugosa arrastra y facilita pues, esta migración, y un implante migrado puede contar pues, o manifestarse con una movilidad deficiente y el paciente va a sentirse pues, incómodo con una malposición evidente, como vemos en las imágenes de la derecha, también cortesía del doctor Antonio Quintero. Sobre todo en las imágenes de la segunda y la tercera, podemos ver claramente la malposición o la migración del implante. En algunos casos puede ser necesario retirar el implante migrado e instalar uno secundario colocado centralmente dentro del cono muscular y realizar pues, la sutura adecuada de los mismos, de los músculos extraoculares. La extrusión y exposición del implante puede ocurrir con cualquier tipo de implante, ya sean días o años después de la cirugía anoftálmica, por lo cual, como dijimos al principio, es importante pues, no abandonar a este tipo de pacientes, sino que hacer seguimientos periódicos. En implantes porosos, las tasas van del 0 al 50% y hay factores que predisponen a la exposición del mismo, como es el cierre de la herida bajo tensión, técnicas deficientes de cierre de la herida, presencia de infección, irritación mecánica o inflamatoria de la superficie espicular del implante poroso, como vemos en la imagen de la derecha, cortesía del doctor Quintero también. Y pues la prevención de la exposición puede lograrse con un tamaño y colocación adecuada del implante y un cierre adecuado del tejido. Las exposiciones grandes pueden requerir cirugías adicionales como colgados conjuntivales, colgados pediculares tarsoconjuntivales o injertos de parches esclerales. En este video
pues, también del doctor Quintero podemos ver pues, una irritación mecánica o inflamatoria de la superficie especulada del implante poroso. Ha realizado una irritación por una exposición de espícula del implante microporoso que está en la parte superior del implante. Se retiró parcialmente, mejorando el cuadro de irritación. Y pues estas son imágenes que encontré en la literatura revisada, que hay un implante pues en la primera imagen de polimetilmetacrilato expuesto, en la segunda un implante orbital de óxido de aluminio expuesto también, y un implante de orbitario de óxido de aluminio expuesto 5 años después de la cirugía de evisceración. La infección del implante también es una complicación pues poco común, pero pues por la manipulación y de acuerdo pues a la situación individual de cada paciente puede ser difícil de tratar sin que se realice la extracción del mismo. Entonces, hay factores predisponentes como es la dehiscencia de la conjuntiva temprana con exposición del implante, un crecimiento vascular deficiente o retardado por enfermedades crónicas como la diabetes o en pacientes que han sido sometidos a quimioterapia y radioterapia. Hay algunos signos que son la secreción mucopurulenta, pues a pesar del tratamiento antibiótico que no mejore, un granuloma biógeno recurrente o, como ya dimos, pues la dehiscencia a nivel de la conjuntiva que exponga el implante y por tanto pues facilite a nivel de microespacios el depósito de las bacterias. El tratamiento generalmente es con antibióticos tópicos y seguimientos, pero si no mejora, pues debe llevarse a retiro del implante. Entonces, los implantes orbitarios porosos, a nivel, pues vamos a ver las complicaciones a nivel de la fijación de los mismos. Estos implantes porosos fabricados con hidroxiapatita, óxido de aluminio polietileno poroso, se integran a través de unos clavos o clavijas que vemos que son estas plateadas que vemos en las imágenes. Y las complicaciones incluyen un aumento de la secreción, granulomas piógenos recurrentes, una exposición del implante alrededor de la clavija, infección del implante o un crecimiento excesivo del tejido. Y si los pacientes son llevados o, digamos, citados a visitas de seguimiento y se hace un adecuado manejo de la prótesis, pues hay menos dificultades y menos posibilidad de que eso se presente. Entonces, en la imagen de arriba podemos ver pues, un paciente con una cavidad con una fijación de implante normal. En la segunda, un granuloma piógeno que ya hemos visto previamente rodeando el implante. En la tercera vemos un granuloma piógeno también con digamos, más pequeño al lado del implante. Y en la cuarta podemos ver una complicación que también puede asociarse a este tipo de materiales, que es una angulación severa del implante que impide una adecuada instalación de la prótesis porque pues hace, digamos, como un exceso de volumen a este nivel. Muchísimas gracias, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Bueno, muy interesante. Ya te dan cuenta lo que es el manejo de las cavidades anoftálmicas, donde dependemos de una superficie posterior bien balanceada, bien regular, con un implante bien centrado para tener una buena adaptación y que los pacientes que usen prótesis pues no tengan secreción, descentración de la prótesis, que la prótesis se salga. Entonces, es vital que el primer tratamiento que se hace cuando el paciente por alguna razón pierde el ojo, pues se haga una buena intervención quirúrgica, como es una buena nucleación, una buena evisceración y podamos rehabilitar esa cavidad. Siempre que vamos a realizar una extracción de un globo ocular, debemos colocar un implante primario. Usualmente empleamos en mis manos primero un implante esférico, que para mí es el de elección, pero hay personas que por el sitio de trabajo no disponen de implantes orbitarios primarios, entonces pueden emplear el dermograso. En los implantes primarios, pues usualmente si uno tiene acceso
a otros tipos de implantes, pues podría uno colocar los microporosos. Son implantes que se caracterizan porque se vascularizan. Entonces, el índice de extrusión de este tipo de implantes disminuye con este tipo de integración del implante. Pero hay que tener mucho cuidado con el manejo de ellos. Y una anotación, pues, es todo lo que se presenta en esa superficie regular de conjuntiva, que debe ser lo más tranquilo posible, siempre que tengamos estos procesos de lesiones conjuntivales, hacer observación, seguimiento, tratamiento, porque es el proceso inicial a veces de una retracción de los fondos de saco. Los fondos de saco, cuando empiezan su proceso muy lento, que se va presentando con años, eso no es que de un día para otro vamos a hacer una retracción palpebral de los fondos de saco, sino que se va presentando. Entonces, un proceso de fibrosis en el fornix inferior o en el fornix superior, donde se apoya la prótesis. Entonces, la prótesis está en muy buenas condiciones porque se va generando un proceso inflamatorio lento que va generando ese tipo de afecciones y cerrando y estrechando los fornix superiores o inferiores, y empieza entonces el viacrucis del paciente, que empieza a tener que tener prótesis más pequeñas, prótesis que las modifican, que les hacen agregados para que sostengan, y todo eso afecta el buen desempeño de la prótesis. Entonces, siempre que llegue un paciente a la consulta con prótesis, ojalá la podamos extraer, lavar, mirarla al microscopio y ver en qué condiciones está. Si la prótesis tiene agregados, los agregados están alterados, con muescas, si la prótesis tiene alteración del acrílico, pues es muy prudente pensar en cambiar estas prótesis. Entonces, siempre remitir al protecista, que es nuestro gran aliado en este tipo de tratamientos para mantener una cavidad tranquila. La secreción es uno de los dolores de cabeza de todos los pacientes. Por muy bien que mantengamos la cavidad, la prótesis, que la cirugía ha sido adecuada, hay secreción. Todos los pacientes son diferentes. Hay pacientes que casi no tienen, pero la mayoría de pacientes, cuando uno hace el examen en lámpara de hendidura, porque estos exámenes se deben hacer con una lámpara de hendidura para ver cómo es la lágrima, cómo se comporta la prótesis, cómo se moviliza. Entonces uno retira la prótesis y se da cuenta que hay mucha secreción porque se acumula. Por eso, cuando hablamos de cada cuánto se debe retirar un paciente la prótesis, pues en mi experiencia personal, yo recomiendo que la retire, ojalá a diario o cada cuarto día o cada semana, pero que se la estén retirando, la estén lavando y estén aseando la cavidad y no dejar esa secreción ahí que va generando un proceso de inflamación y de secreción. Entonces el paciente está molesto porque produce secreción a toda hora. Entonces la secreción va muy asociada a la limpieza, a la calidad de la prótesis, a la prótesis que esté en buenas condiciones, a que no haya espacios muertos en esa cavidad cuando se adapta. Entonces que la prótesis sea lo más cercano posible a que llene todos los espacios. Eso lo logramos con prótesis personalizadas por impresión que nos dan una mejor adaptación y o sea, eso genera que la secreción sea mucho menor en este tipo de cavidades. Entonces, muy importante lo de la secreción, que hace parte de las molestias permanentes de los pacientes, pero saberles explicar a los pacientes por qué se presenta la secreción. Y ya hablando de alteraciones en la superficie, pues tenemos los granulomas piógenos, la conjuntivitis papilar, que se vuelve gigante, y cuando es una conjuntivitis papilar gigante estamos hablando de que está haciendo un proceso de intolerancia a la prótesis. Esa prótesis inmediatamente hay que retirarla, usarlo o colocarlo con conformadores para que se tranquilice el ojo, manejarlo con antibióticos, con desinflamatorios, y en este caso pues usamos mucho el plasma rico en plaquetas en estas cavidades. Hacemos todo el proceso de toma de muestra de sangre, preparamos el plasma y colocamos en estas cavidades plasma rico en plaquetas, que nos ayuda mucho a tranquilizar este proceso y mejorar el paciente para que pueda seguir usando prótesis.
Y el proceso de readaptación a prótesis con una prótesis nueva, lo mejor posible, ojalá sea una prótesis de termocurado. Cuando las prótesis son de termocurado tenemos una neutralización total de todos los radicales libres de los acrílicos. Entonces es muy importante también saber qué tipo de prótesis se le está realizando al paciente, porque todo esto tiene que ver con estos procesos de conjuntivitis papilares gigantes. Entonces, muy en cuenta esto, porque hay pacientes que si uno los abandona, terminan finalmente sin poder volver a usar prótesis porque la secreción es tal que no toleran la prótesis. Otras alteraciones son los quistes, estos quistes que se van presentando con el tiempo. A veces hay que llevar al paciente a cirugía y resecar bien estos quistes porque crecen de tal tamaño que expulsan la prótesis. Todo lo que es malposición de los párpados, tenerla en cuenta porque pierden la estabilidad de la prótesis, y pues hay un sinnúmero de más de alteraciones en las cavidades para tener un paciente satisfecho, un paciente que se reincorpora a sus actividades normales, que se sienta bien. Y muy importante, todo paciente usuario de prótesis tiene un trauma, entonces estos pacientes hay que trabajarlos para que se sientan seguros, para que ellos tengan a quién recurrir cuando tengan algún problema con su prótesis, y no es simplemente un paciente que usa prótesis, no, es una persona que tiene un trauma, que lo ha superado, que usa su prótesis, que se siente bien, pero en cualquier momento que esto se altera, es muy importante nuestro papel como oftalmólogos, como cirujanos plásticos oculares, como protecistas, apoyar a estos pacientes para que la solución se la demos, cambiar la prótesis, mandar el tratamiento adecuado, colocarle un conformador, decirle en algunos momentos hay que usar parche estos días para que se tranquilice la cavidad, siempre dejando un conformador. No se les olvide, siempre hay que dejar el conformador en la cavidad. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz mañana.